La humanidad fue creada 2 veces, el error que los Anunnaki ocultaron. Y si la humanidad no hubiera sido creada una sola vez, sino 2, y el verdadero problema fuera que ese primer intento terminó en un error que alguien decidió ocultar. Porque hoy voy a hablarte con total claridad de una problemática que incomoda tanto a la historia oficial como a la teología. Los textos sumerios describen 2 creaciones del ser humano, 2 intentos distintos. Y los Anunnaki aparecen en el centro de ese relato que, siglos después, fue reinterpretado por las religiones y cuidadosamente silenciado por instituciones como el Vaticano. Bienvenidos a tu canal Misterios y Descubrimientos Insólitos, no te lo pierdas. Desde el primer segundo quiero que sepas exactamente de qué va este video. No es ciencia ficción, no es un relato inventado en internet, y tampoco es un ataque religioso. Es un análisis profundo, con fechas, textos antiguos y contexto histórico, sobre lo que realmente dicen las tablillas sumerias acerca del origen humano y por qué esta versión no encaja con la narrativa teológica tradicional. Yo mismo me sorprendí cuando empecé a conectar las piezas. Porque cuando lees los textos originales, sin filtros modernos, descubres que la creación del hombre no fue un acto perfecto ni definitivo. Fue un proceso. Hubo fallos. Hubo correcciones. Y ahí es donde nace una de las ideas más perturbadoras de la historia antigua: la humanidad fue creada 2 veces. El mundo antes del ser humano según los textos sumerios. Para entender esta historia tenemos que retroceder más de 5000 años, hasta la antigua Sumeria, alrededor del 3500 AC, en la región comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí surge la primera civilización conocida, y con ella, la primera escritura. No hablamos de mitos transmitidos oralmente durante siglos, sino de textos escritos en tablillas de arcilla, muchas de las cuales se conservan hoy en museos de Londres, Berlín y Bagdad. En estos textos, especialmente en los mitos de creación asociados a Enki, Enlil y Ninursak, se describe un mundo donde los dioses, los Anunnaki, gobiernan la tierra. Pero algo llama poderosamente la atención: estos dioses trabajan. Extraen recursos. Mantienen el orden del mundo con esfuerzo. No viven en una eternidad pasiva. Con el tiempo, según estos relatos, los dioses menores se rebelan. Están cansados. Exhaustos. Es entonces cuando surge la idea de crear una nueva criatura que cargue con el trabajo pesado. No por amor, no por compasión, sino por necesidad. Aquí aparece el primer intento de creación del ser humano. La primera creación, seres imperfectos y un experimento fallido. Los textos sumerios, especialmente los vinculados al mito de Atrasis, fechado aproximadamente entre el 1700 y el 1600 a.C. en su versión acadia, pero basado en tradiciones mucho más antiguas, describen la creación de seres humanos primitivos. Estos primeros hombres no eran como nosotros. Según las tablillas, fueron creados mezclando arcilla con la esencia de un dios sacrificado. El objetivo era simple: crear trabajadores obedientes. Sin embargo, algo salió mal. Estos primeros humanos no cumplían con lo esperado. Eran débiles, inestables, se reproducían sin control y alteraban el equilibrio del mundo. Aquí aparece una idea clave que rara vez se menciona: los dioses se arrepienten. El ruido de la humanidad molesta a los Anunnaki. El mundo se vuelve caótico. Y en lugar de perfeccionar su creación de inmediato, deciden eliminarla. Este es el primer gran error oculto: la humanidad original fracasa. El diluvio como reinicio de la humanidad. Cuando uno lee el relato del diluvio en la Biblia, lo asocia inmediatamente con Noé. Pero lo que muchos no saben es que este relato ya existía en Sumeria más de 1000 años antes. En textos como el de Ziusudra, el Utnapishtim sumerio, se describe una gran inundación enviada por los dioses para borrar a la humanidad fallida. Estamos hablando de relatos fechados alrededor del 2600 AC, coincidiendo con evidencias geológicas de grandes inundaciones en Mesopotamia. El diluvio no es presentado como un castigo moral, sino como una decisión administrativa. La creación no funcionó. Hay que empezar de nuevo. Este evento marca el final de la primera humanidad. Un reinicio total. Un borrón histórico. Y aquí es donde comienza la segunda creación, la que finalmente da origen al ser humano moderno. La segunda creación, humanos mejorados y controlados. Tras el diluvio, los textos describen un nuevo proceso de creación. Esta vez, los Anunnaki son más cuidadosos. Ajustan el diseño. Limitan la longevidad humana.
Introducen jerarquías, leyes y una estructura social más estable. Nace la civilización tal como la conocemos. La lista real sumeria es clara en este punto. Antes del diluvio, los reyes reinan miles de años. Después del diluvio, los reinados se acortan drásticamente. Esto no es simbólico. Representa un cambio biológico y social profundo. La humanidad ya no es semidivina. Ahora es controlable. Este segundo modelo humano es más eficiente, pero también más limitado. Vive menos. Olvida su origen. Depende de los dioses. Y aquí aparece el verdadero secreto: la humanidad actual no es la primera versión, sino una corrección. La reinterpretación bíblica y el problema teológico. Siglos después, cuando los textos hebreos comienzan a tomar forma, entre el 1200 y el 500 a.C., estas historias ya circulaban por Mesopotamia. El Génesis recoge elementos claros de esta tradición, pero lo simplifica. Elimina el error. Borra el experimento fallido. Presenta una sola creación perfecta. Desde el punto de vista teológico, aceptar dos creaciones humanas sería devastador. Implicaría que Dios se equivocó, que hubo un fracaso previo, que la humanidad no es única ni definitiva. Por eso, cualquier texto que sugiera esta idea debía ser reinterpretado o descartado. Aquí es donde entra el Vaticano como institución heredera del control doctrinal. No porque haya prohibido directamente textos sumerios, sino porque estableció una narrativa cerrada donde no hay lugar para errores divinos ni reinicios humanos. El silencio como forma de censura. No encontrarás un documento oficial que diga que el Vaticano prohibió hablar de dos creaciones humanas. Pero el silencio también es una forma de control. Durante siglos, los textos sumerios fueron tratados como mitología sin valor histórico. Se enseñó que eran simples cuentos, no registros culturales. Investigadores como Samuel Noah Kramer demostraron en el siglo XX que estos textos eran mucho más que mitos. Eran la base sobre la cual se construyeron las religiones posteriores. Y aún así, esta información rara vez llega al gran público. El problema no es lo que dicen los textos, sino lo que implican. Porque si la humanidad fue creada dos veces, entonces nuestro origen no es tan simple ni tan divino como nos contaron. El error que nunca debía ser recordado. El verdadero error de los Anunnaki no fue crear al ser humano. Fue crear algo que no pudieron controlar del todo. La primera humanidad falló. La segunda fue limitada. Y ese ajuste dejó una huella profunda en nuestra historia, en nuestros mitos y en nuestra sensación constante de estar incompletos. Tal vez por eso tantas culturas hablan de una edad dorada perdida. De gigantes. De hombres que vivían cientos de años. De dioses que caminaban entre nosotros. No son simples fantasías. Son recuerdos distorsionados de una primera creación eliminada. Y aceptar eso implica aceptar que nuestra historia fue editada. Conclusión: una humanidad con memoria fragmentada. Después de analizar los textos sumerios, las fechas, el diluvio y la reinterpretación religiosa, la idea de que la humanidad fue creada dos veces deja de parecer absurda y empieza a sentirse inquietantemente coherente. No como una verdad absoluta, sino como una posibilidad histórica que merece ser pensada. No te pido que creas ciegamente en los Anunnaki. Te invito a algo más poderoso, a cuestionar, a comparar, a leer lo que dicen los textos antiguos sin miedo. Porque la verdad no siempre destruye la fe, pero sí destruye los relatos incompletos. Si este video te hizo pensar, si despertó preguntas que nunca te habías hecho, entonces vale la pena seguir este camino juntos. Dale like, comparte este contenido con quienes aman la historia prohibida y suscríbete a tu canal Misterios y Descubrimientos Insólitos. Aquí seguimos explorando los misterios que nadie se atreve a contar completos.